Señores estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Tengan la Hola, bondad a los estudiantes, por favor, primero, silenciar los micrófonos. Segundo, como habíamos dicho la semana anterior, como es un curso bastante extenso, sí es importante que si es que van a intervenir o algo, siempre pidamos la mano o por medio de algún mensajito, ¿ya? Para que podamos ocupar de manera correcta las herramientas que tenemos dentro de la aplicación. Sí, así es que, señores estudiantes, para mí es un gusto poder saludarles. Para mí es un placer volver a compartir con ustedes una clase más. Y lo más importante de todo esto es de que hemos llegado a la parte final de esta tutoría. La tutoría de historia llega a su parte final y es importante también agradecer la confianza que ustedes han depositado en la institución, la confianza que han depositado en líderes para formarse en la parte académica. Así que eh, simplemente seguir las indicaciones que, bueno, vamos esto a hacerlo al final de la clase para que cualquier duda, cualquier duda que usted tenga, poder solventarla, pero como les digo, es al final de la clase. Sí, entonces, eh, a ver, alguien me está pidiendo ayuda, me dice, dígame, por favor, active el micrófono y hola, diga, hola, Alice, ¿cómo está? Buenas tardes. Ayúdame con algo. Yo ya subí mis tareas, pero aún así en la plataforma me salen como pendientes. sí, a ver, señores estudiantes, por eso les decía que todas estas dudas lo vamos a Ya, explicar al final de la clase. Sí, cualquier disculpe, duda o gracias. pregunta que tengan, y ahí les explicamos una vez a todos, ya para poder adelantar. Listo, señores estudiantes, entonces arrancamos nosotros con esta última tutoría. Vamos primero nosotros a hacer un pequeño recorderis, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que nosotros vimos la semana anterior. Sí, así es que vamos a empezar con el señor Franklin Soto, que nos haga acuerdo cuál fue el tema de clase que nosotros vimos la semana anterior. Licenciado, buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, lo que vimos fue acerca de la revolución agrícola, revolución demográfica, No era revolución agrícola el tema. perdón, Sí, pero ¿qué revolución era? Porque no era revolución agrícola la que de vimos la lo semana que es anterior. del micro y macro, No. ¿no? Dice A ver, revolución industrial. perfecto. La revolución industrial fue el tema que nosotros vimos la semana anterior. Si los términos que usted me estaba diciendo son términos que utilizamos dentro de varios temas para referirnos a todo lo que concierne a a este tema, ¿sí? ¿Qué nos puede decir? ¿Quién me contestó? Dígame, mija, a ver, ¿qué nos puede decir de la revolución industrial? ¿Qué fue lo que vimos la semana anterior? Mm, Lo que recuerdo es que había revoluciones simultáneas que estimularon las industrias. Había ahí en este caso la revolución demográfica, mayor natalidad, revolución agrícola, es lo que recuerdo. ¿Ya? ¿Qué pasaba con esto de por qué decíamos que había mayor natalidad y había también una disminución en en la tasa de mortalidad? ¿Por qué era? Eh, no lo escuché, es que está entrecortado, Lice. A ver, ¿me escucha ahí? A ver, dígame ahí. Le preguntaba, decíamos en la primera parte de lo que es la revolución industrial, hablábamos acerca de que había, había disminuido la tasa de mortalidad y había aumentado la tasa de natalidad. ¿Por qué era esto? Ya, esto se dio por la reducción de la mortalidad se dio por los progresos en la higiene y en cambio la mejor alimentación que tenían ya las personas, que ya no había mucha Exactamente. mortalidad. Exactamente. Entonces, ahí nosotros topábamos un tema importante que era sobre la revolución farmacéutica, la revolución dentro de lo que es la medicina. Entonces, ya existieron medicamentos, existieron algún tipo de suplemento que nos ayudaba a nosotros a mantener la salud de mejor forma. Quizá el comer 3 veces al día, quizá el tener algún tipo de vitamina o cosa por el estilo, ayudó a que la tasa de mortalidad disminuyera y en cambio aumentaba la tasa de natalidad, ¿cierto? ¿Qué más hablábamos, señor Arturo Peñafiel, sobre la revolución industrial?
Si está ahí el señor, fíjate que le pedí. Sí, sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, falte al curso anterior, por eso no he escuchado. Ah, ya, ok, listo. Pero recuerden, chicos, que los videos siempre se envían a al grupo de WhatsApp, ¿no? Se envía máximo hasta el siguiente día para que ustedes puedan revisar. A ver, ¿quién me puede contestar? Dentro de este proceso de revolución industrial, hubo algo muy importante, hubo algo muy importante que revolucionó de cierta forma el trabajo y disminuyó el tiempo de entrega. ¿Qué es lo que se creó? ¿Qué máquina fue la que se creó en la revolución industrial? Las máquinas a vapor. Exacto, las máquinas a vapor, ¿no es cierto? Em, entonces, estas máquinas, ¿qué beneficio tenían esas máquinas? Que no sabe qué hacer. Entonces lo que va a ser sacar tijeras porque es lo único que le falta por sacar. Nosotros tenemos que elegir la piedra. Ay, Dios mío, comenzamos con los micrófonos. Señores estudiantes, por favor, revisemos de que los micrófonos estén apagados. Señorita Gabriela Criollo, ya me apagó el micrófono. Gracias. A ver, les preguntaba, señores estudiantes, por favor, ¿dónde está la señorita Irma? Por favor, les preguntaba, ¿en qué ayudó o en qué benefició las máquinas a vapor? Bueno, pues las máquinas a vapor, los beneficios fueron el incremento de la producción agrícola, sí, agrícola, donde podían cosechar ya con maquinarias. También la fabricación de vestidos o ropa. Entonces, estas máquinas ayudaban, reemplazaban al ser humano en ciertas partes, ¿no? Entonces, era un crecimiento para la nación. Perfecto. Usted misma, señorita, hágame acuerdo, dentro del sector de la primera revolución industrial, ¿cuál fue el sector más importante? ¿Cuál fue la industria más importante? Em, la textilera, porque utilizaban pues la lana de ovejas para fabricar, para hacer ropas, ¿no? Para hacer vestidos. Entonces, esto dio un impacto a como es, al desarrollo y al crecimiento de la población humana. Perfecto, perfecto, sí. Bueno, chicos, entonces, para hacer un pequeño resumen, la revolución industrial justamente vino a cambiar el sistema económico, social y político en todos los sentidos, puesto a que las industrias empezaron a ocupar bastante mano de obra para poder solventar las necesidades de una nación. Entonces, eso se daban justamente Permiso. para poder crear la materia prima, que luego esto se iba a convertir en producto elaborado. Cuando hablamos nosotros de materia prima, por ejemplo, si yo quiero hacer, me dice María nomás el nombre ahí. Mija, ayúdeme. Por ejemplo, si yo voy a construir o voy a elaborar un auto, ¿cuál sería la materia prima? Hierro, aluminio. ¿Ya? ¿Qué más necesitamos? Bueno, sí, estoy retomando ahorita porque no asistí a la clase, ¿no? Pero sí estaba investigando, ¿no? Pero Ok, sí, la parte sí, la parte sí, eso es lo que te dije, ¿no? De todas maneras, estoy todavía investigando la parte ya, de a ver, salud, esa parte de salud usted también. solamente, usted solamente imagínese un auto. ¿Qué nomás tiene el auto por fuera? ¿Qué tiene el auto por dentro? Vamos a empezar por la parte de adentro. ¿Sí? ¿Qué es lo que va usted a necesitar como materia prima? A ver, vamos a entenderlo bien. La materia prima son Bueno, sí, el plástico, ¿no? Creo que utilizamos como materia prima el plástico, ya, ¿qué más necesitamos? las telas, Ok, ¿qué más? quizá un Bueno, sí, retrovisor. alfombras, todas esas cosas, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, la materia prima es justamente los insumos que yo voy a necesitar o voy a requerir para el producto elaborado. Le voy Ujú. a poner más fácil. ¿Cuál es la materia prima que yo necesito para hacer, por ejemplo, un pastel? ¿Cuál es la materia prima?
Ah, bueno, harina, ya, un momentico, un momentico. Obviamente harina, huevo, todas esas cosas, ¿no? El Ok, azúcar, etcétera. perfecto. Bueno, sí, ya. Ok. Señor Benjamín Taday, por favor, ayúdenme a apagarnos su micrófono. Sí, entonces la materia prima justamente, como decía, son todos los insumos que vamos nosotros a necesitar o a requerir para llegar al producto elaborado. Entonces, como decía en un principio, la revolución industrial llegó justamente, como dice su palabra, para revolucionar todos los sistemas económicos y sociales. ¿Sí? Entonces nosotros con esto buscamos de que un país eh, tenga lo necesario para poder subsistir, sea en temas textiles, automotrices, en temas farmacéuticos, en todos los sentidos necesitamos poder crecer. Por medio de estas industrias es que se crea también el comercio, importaciones, exportaciones, y con esto un sinnúmero de actividades que nosotros podemos realizar para poder desarrollarnos dentro del medio. ¿Sí? Perfecto. Una vez explicado esta pequeña parte de lo que fue la revolución industrial, vamos nosotros chicos el día de hoy a conocer nuestro último tema de clase, ¿sí? La última tutoría de historia. Entonces, el tema, bueno, antes del tema, primero, Qué huevo que ya está hecho. sean bienvenidos, bienvenidas a la última tutoría de historia, chicos. Y esto tiene que ver justamente, a ver, señorita Erika Banchón, le estoy silenciando el micrófono a cada momento y me sigue encendiendo. Tenga la bondad de apagar el micrófono. Gracias. El tema del día de hoy, chicos, habla acerca de las escuelas económicas. A ver, cuando hablamos nosotros, chicos, de que se creó la revolución industrial, de que hubo muchos temas que nosotros hemos venido manejando, en la antigüedad se creó o se crearon varios filósofos que se fueron formando, porque vamos a tomar como referencia lo siguiente. Los primeros filósofos se crearon exactamente en Grecia. El pueblo griego era un pueblo bastante sabio, un pueblo que le gustaba prepararse y que le gustaba de cierta forma avanzar en la parte tecnológica, en la parte científica. A ellos no les satisfacía el simple hecho de existir, sino que ellos necesitaban o encontrar respuestas acertadas. En esta parte voy a hacer un pequeño preámbulo para hacerles una pequeña aclaración. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, el tema de filosofía, nosotros nos damos cuenta que hay una parte en filosofía que se llama el paso del mito al logos. ¿El mito qué es? Hablamos de la mitología griega, hablamos de los dioses que se crearon en Grecia. Sí, estos dioses. Recuerde que para los antiguos habitantes, todo lo que les parecía sobrenatural eh, era un dios. Tenían el dios del cielo, de la luna, de las estrellas, para ellos el volcán, todo esto era un dios. Entonces, se termina esta fase de la mitología griega y pasamos a logos, que es el pensamiento racional. Cuando ya encontramos el pensamiento racional, cuando ya encontramos la razón de todo, me doy cuenta de que, ok, entonces cayó un trueno o llovió, no porque el dios del trueno lanzó un trueno, o no porque el dios de la lluvia hizo llover, sino porque yo me doy cuenta que las precipitaciones, que la tierra está caliente, esto produce vapor, se crean las nubes y produce la lluvia. El ser humano, en este caso los filósofos de Grecia, lo que buscaban era respuestas acertadas a todo lo que pasaba a su alrededor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos no se quedaban o no se satisfacían con la respuesta de que había un Dios para algo. Cuando ya encontramos la razón del todo, cuando ya encontramos la razón y la explicación a todo lo que pasa a nuestro alrededor, empezamos a crear fuentes importantes para llegar a un fin en específico. Ahora, ustedes recordarán que los primeros habitantes eran agricultores, eran ganaderos, se creó el comercio, las importaciones, las exportaciones, pero en aquellos tiempos no había o no existía un sistema o un régimen económico. No había alguien que pueda de cierta forma decir cuál era la manera correcta de manejar la economía. Entonces,
Se crean estas escuelas económicas justamente a base de todos estos filósofos que se fueron preparando y cada uno de ellos plantó o implantó una filosofía diferente dentro de las escuelas económicas, que vamos a ver a continuación. A partir de aquí irá tomando nota porque todo esto va a estar dentro de la actividad, ¿sí? Tenemos varias escuelas económicas. Tenemos la escuela mercantilista, tenemos la escuela fisiocrática, la escuela clásica, la escuela marxista, la escuela neoclásica, la escuela keynesiana y el estructuralismo. Cada una de ellas tiene un representante. Vamos a ver quién es el representante de la escuela mercantilista. ¿Sí? Esta escuela mercantilista nos dice que se crea en el siglo XVI al siglo XVIII. ¿Sí? Consistió en una serie de medidas tendientes a unificar el mercado interno y tuvo como finalidad la formación de estados-nación los más fuertes posibles. En estos estados-nación es algo similar a lo que pasaba en Grecia cuando se crean las polis, que eran ciudades de estado. ¿Qué eran las ciudades de estado? Eran ciudades que mantenían de manera igualitaria todo un régimen. La única diferencia en estas polis es que cada poli o cada ciudad-estado tenía un sistema político completamente diferente. El sistema político era lo único que les diferenciaba a una polis de otra. Entonces lo mismo sucede acá en lo que nos explica en la escuela mercantilista. Dice que tuvo como finalidad la formación de estados-nación. Entonces se forman estos estados-nación, se forman estos estados ya más arraigados a ciertos regímenes que eran importantes. El principio básico, esa es pregunta de examen, el principio básico de la escuela mercantilista nos dice que la riqueza genera el comercio. ¿Sí? Ese es el principio básico de esta escuela. Nos dice que la riqueza genera el comercio. Es decir, que todo lo que yo tengo en abundancia, todo lo que yo tengo en temas económicos, en temas materiales, en insumos, todo esto, toda esta riqueza genera el comercio. Y es que va a provocar de que constantemente estemos moviendo el dinero y moviendo todo lo que nosotros tenemos para ofrecer. Señorita Silvana Andrade, ayúdeme a apagar su micrófono, por favor. Eh, Luego tenemos lo que son las características propias en cada país. Cada país tenía una característica propia en base a esta escuela mercantilista. ¿Sí? Era complicado entender cómo cada país se manejaba. Cada uno tenía una forma diferente de manejar. Entonces, tenemos aquí a los principales representantes. Aquí tome nota de esto, ¿sí? ¿Cuáles son los principales representantes de la escuela mercantilista? Tenemos a Martín de Aspicueta, tenemos a Tomás de Mercado, a Jean Bodin, a Antoni de Moncheri y a William Petty. Estos son los filósofos que formaban parte de esta escuela mercantilista. Recuerde, en la escuela mercantilista el principio básico dice que la riqueza genera el comercio. Esa es la parte principal. Hay pequeños puntos importantes que tenemos que irlos tomando nota para que se les haga más fácil la evaluación. Tenemos la escuela fisiocrática, ¿sí? La escuela fisiocrática nos dice que nace desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII. Afirmaba la existencia de una ley natural por la cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la intervención del gobierno. Ojo chicos, una de las principales características de la escuela fisiocrática es que el gobierno no interviene en el funcionamiento de la economía. ¿Sí? Entonces, en la escuela anterior nos decía que la riqueza formaba el comercio, mientras que en esta escuela fisiocrática nos dice que el sistema económico estaría asegurado sin la intervención del gobierno. Quizá había alguien más que estaba, o quizá eran independientes de cierta forma, ¿sí? Cada uno manejaba la economía, sus ingresos y sus egresos
a su forma, a la forma en la que ellos creyeran conveniente que pudieran utilizarlo. Pero en esta escuela fisiocrática no permitían que el gobierno intervenga para manejar el sistema económico. De esta forma, quizá incluso los emprendedores tenían más dinero para ellos sin tener que pagar algún tipo de tributo o cosa por el estilo. ¿Sí? Otra pregunta de examen. En la escuela fisiocrática nos dice que la agricultura es el principal generador de riqueza. Entonces, en esta escuela es en donde le damos el énfasis que requiere la agricultura. Porque en esa escuela fisiocrática tenemos a Francois Quesnay. Él es uno de los precursores de esta escuela y él nos dice que la agricultura es la generadora de riqueza, porque él tiene entendido de que el trabajo del campo, primero, es un trabajo muy difícil, es un trabajo que hay que cuidarlo todos los días. Quizás las personas que son del campo podrán entender cómo es el trabajo. No es que yo sembré, por decirlo así, unas 2 hectáreas de papas. Y no es que yo voy a dejar ahí, sembré y allá sabrán cómo crecen. No, hay que constantemente estar limpiando la maleza, hay que estar removiendo la tierra, hay que estarle quizá fertilizando a las plantas para que puedan crecer de mejor forma. ¿Sí? Entonces, en esta escuela es en donde se da el realce importante a la agricultura como principal fuente de riqueza. ¿Sí? ¿Quiénes son los principales representantes de la escuela fisiocrática? Francois Quesnay y Han Robert Jacques. ¿Sí? Vamos, la siguiente escuela. Tenemos la escuela clásica. Ojo con esto, chicos. Nos dice que es el nombre genérico con que se Mami, sí, designa, este man de, mami, sí se acuerda, mami, del gato, del gatito, que siempre, nombre genérico con que se designa al conjunto de académicos, hombres de negocios, filósofos y economistas británicos que entre 1750 y 1850 aproximadamente formularon los principios de la nueva ciencia de la economía e hicieron importantes consideraciones sobre política económica. ¿Sí? Entonces, esta escuela clásica juega un papel muy importante porque ya no es solamente la escuela no es un tipo de escuela que nos da un punto establecido para saber cómo manejar la economía, sino que nos dice que este es un conjunto de académicos, de filósofos, de estudiados que buscan la forma de cómo manejar la economía de un país. Por eso en la parte de acá nos dice fundadora de la ciencia económica. Nosotros, por ejemplo, tenemos en medio de todas las carreras y de todas las especialidades, cuando usted sigue una carrera universitaria, tenemos la carrera de economía, ¿sí? Y dentro de la carrera de economía quizás se despliegue en administración de empresas, se despliegue quizá economía y finanzas. Hay varias ramas dentro de la economía que se van manejando. Ahora, cuando ya crecemos más como ciudad, cuando ya crecemos más, vamos encontrando ya ciertos parámetros mucho más importantes. Ya no solamente el quizá cómo ahorrar y cómo pagar, sino quizá el cómo generar más ingresos. Entonces, esta escuela clásica lo que hace o lo que pretende es justamente establecer un sistema económico o un sistema de movimiento financiero mucho más proligio, que tenga mucho cuidado al momento de ingresar dinero, que tenga mucho más cuidado al momento de egresar. Y es lo típico que pasa cuando usted tiene un pequeño negocio, por ejemplo, o un negocio grande, que es el típico cierre de caja. Entonces, para que ese cierre de caja a nosotros nos pueda cuadrar, tenemos que hacer un inventario de todo un día, lo que se vendió, lo que se compró, lo que se pagó, todo lo que se fue haciendo durante el día. Entonces, esta escuela clásica justamente es una escuela que busca de entre todos los hombres de negocios, filósofos, economistas y todos los preparados en la rama, buscar justamente una respuesta específica de cómo cumplir con esas funciones. ¿Sí? Entonces, los postulados de la escuela clásica nos dicen que los principales representantes, tome nota, son Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus. Estos son los tres principales representantes de esta escuela clásica.
Esto yo le puedo jugar alguna pregunta medio rara por ahí en la evaluación, quizá de verdadero y falso, o cosa por el estilo. Tome en cuenta que esta no es una escuela, como les dije al principio, no es un tipo de escuela que nos diga cómo manejar la economía, sino que esta escuela clásica se le conoce justamente a este gremio, por así decirlo, a este gremio de académicos, de filósofos, que se reúnen para encontrar la forma más correcta y apropiada de manejar el dinero. ¿Sí? Vamos con la siguiente. La escuela marxista nos dice, esta escuela de pensamiento económico, inspirada en la obra de Karl Marx, el marxismo, no es sólo una teoría económica, sino una concepción global del funcionamiento de las sociedades. Nos dice que esta es la sucesora legítima de la economía clásica. Sí, justamente lo que tenemos acá. Esta es la escuela clásica. Entonces, llega la escuela marxista a sucederle a esta escuela clásica. ¿Sí? ¿Cuáles son los principales representantes de la escuela marxista? Tenemos a Carlos Marx, a Federico Engels y a Vladimir Lich Lenin. ¿Sí? Tenemos la escuela neoclásica. En un enfoque económico basado en el análisis marginalista y el equilibrio de oferta y demanda, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a ver a quién hacemos intervenir en esta parte. ¿Qué es la oferta y qué es la demanda? Señorita Mariana Méndez, ¿qué es la oferta y la demanda? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, mijo. Perdón la pregunta. ¿Qué es la oferta y qué es la demanda, mija? ¿Qué es la oferta? ¿Qué es la demanda? Ajá. Mm, la verdad, la verdad no lo entendí bien, profesor, disculpe. A ver, vamos con la señorita. ¿Dónde estaba? La señorita Irma. ¿Qué es la oferta y la demanda? ¿Alguien que le salve? La oferta es algo que cuando uno tiene un producto y le ofrece, y la demanda es, o sea, cuando ese producto ya empieza a ser una necesidad, como que ya uno necesita estar comprando. Perfecto, Cuando perfecto. hay casi demanda y bueno, los precios bajan, profe. Ya. A ver, justamente lo que decía la señorita Irma. La oferta, es decir, a ver, yo me voy a poner en un barrio en el que yo no veo nada de tiendas, panaderías, nada. Es un barrio medio botadito. Y yo en este barrio me voy a poner una panadería. Yo voy a empezar quizá el negocio de la panadería. Voy a empezar ofreciendo, yo qué sé, unos 50 panes, unas 20 donas y unos 10 litros de leche, por ejemplo. Esa es la oferta. Sí. Yo estoy ofreciendo solamente unos cuantos panes, unas donas y unas lechecitas. Eso es lo que voy a poner en el negocio. Esa es la oferta. Ahora la demanda es la cantidad de gente que va a llegar a requerir ya no solamente el pan, las donas y las leches, sino que voy a tener que, ok, yo me doy cuenta que a las 6 de la mañana o a las 6:30 de la mañana todo el mundo pasa con los niños a la escuela. Entonces voy a poner unos yogures, voy a poner unos cornflakes, voy a poner algunas papitas de funda o yo qué sé. Entonces, la idea justamente del negocio es de que nosotros vayamos aumentando la producción en base a la demanda, es decir, en base a la necesidad, justamente como decía Irma, es en base a la necesidad de la gente. Entonces, entre más vendo, y ya, ok, luego me doy cuenta de que ya no voy solamente a vender los 20 pancitos, sino que para la siguiente semana voy a hacer unos 150 panes porque veo que me sale a cada momento. Entonces, esa es la ley de la oferta y la demanda. Lo que yo estoy ofreciendo versus lo que la gente requiere y lo que la gente necesita también. Y con eso cumplimos esta ley de la oferta y la demanda. Sí, continuamos y nos dice, entre los neoclásicos modernos puede distinguirse, entre otros, a los 9 clásicos.
muchos de los cuales son partidarios del monetarismo, y los adherentes de la síntesis neoclásica, muchos de los cuales son además adherentes del llamado neo-keynesianismo. ¿Ya? Aquí nos dice la escuela neoclásica que el producto de que es el producto de varias escuelas del pensamiento económico. Entonces, en esta escuela neoclásica, chicos, ojo con esto, tomar nota. Entonces, la escuela neoclásica nos dice que es un producto de varias escuelas del pensamiento. Esa escuela neoclásica ya no se formó solita como las anteriores. Sí, usted recordará en la parte de acá, tenemos la escuela mercantilista y la escuela fisiocrática, para que volvamos a tomar, a tomar como referencia esto. La escuela mercantilista nos dice que la riqueza genera el comercio. La escuela fisiocrática nos dice que eh, no interviene el gobierno en el funcionamiento de la economía. Entonces se van creando varias escuelas, pero esta escuela ya no es del todo, ya no es del todo propia, la escuela neoclásica, sino que esta lo que hace es reunir el pensamiento de la una, el pensamiento de la otra, tratar de adaptarle a lo que ellos quieren y crear un tipo de escuela económica. La escuela neoclásica, ojo chicos con esto, no es una escuela original, por así decirlo, sino que esta escuela neoclásica ya viene con fundamentos o ya viene con influencia de otras escuelas, solamente que ellos le van adaptando en base a su criterio y a su forma de pensar. Entonces nos dice que de esta escuela neoclásica, estas preguntas de examen chicos, de esta escuela neoclásico nacen tres escuelas independientes. La escuela de Cambridge, la escuela austriaca y la escuela de Lausana. Estas tres escuelas nacen de la escuela neoclásica. Es justamente lo que les explicaba, ¿no? Ellos tienen una forma de ver la economía, ellos ven una forma de manejar de manera diferente eh, estas escuelas, pero con influencia del resto. Ahora, ¿cuáles son los principales representantes de la escuela neoclásica? Tenemos a William Stanley, a Alfred Marshall, a Carl Menger, a León Walras y a Irving Fisher. Estos son los principales representantes. Ahora, chicos, esta como es una actividad digital la que ustedes van a realizar, ustedes saben que tiene solamente las opciones de verdadero y falso y las opciones de selección múltiple. Entonces, cuando ya el rector suba el video nuevamente, quizá ahí podrán tomar nota con más pausa. Pero sí es importante de que reconozcamos a uno de todos los representantes de cada escuela económica. Sí, para que podamos diferenciar quién es quién, ¿ya? La siguiente que nosotros tenemos es la escuela keynesiana. Vamos a ver qué nos dice esta escuela keynesiana. Nos dice que esta se centró en el análisis de las causas y consecuencias de las variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de ingresos. ¿Sí? Ojo con esto. Nos dice que se centró en el análisis de las causas y consecuencias. Entonces, esta es mucho más analítica. Este empieza a estudiar cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias de la variación de la demanda. Entonces ellos buscan entender qué es lo que le lleva, por decir así, a una ciudad a tener una oferta y una demanda diferente. ¿Sí? ¿Cuál es la relación con el nivel de empleo y de ingresos? Entonces, ya esta escuela keynesiana se encarga específicamente de estudiar y de analizar oferta, demanda, relaciones con el nivel de empleo y de ingreso. Ahora, si es que el ejemplo que les ponía al principio, ¿no? Y tomando como referencia la escuela keynesiana. Si yo inicio solo mi negocio, y si yo ya me doy cuenta que ya no voy a vender unos 20 panes, sino ya unos 150, unos 250 panes en el día, eso quiere decir que yo solo ya no puedo trabajar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a necesitar? Voy a necesitar de mano de obra.
que pueda ayudarme a mí a solventar esta demanda. Voy a necesitar mano de obra. ¿Qué más voy a necesitar, señorita Gabriela Reascos, en esta panadería de la que hablábamos? Aparte de la mano de obra, tomemos en cuenta este pequeño punto de la oferta, la demanda, el nivel de empleo y de ingresos. Si yo tengo un negocio y estaba yo solito trabajando en esto, ahora creció más la panadería, pero ¿qué voy a necesitar a más de mano de obra? Más materia prima para poder realizar más productos. Perfecto, pero para yo obtener la materia prima, ¿a quién necesito? Proveedores, o sea, buscar. Perfecto, perfecto. Entonces, yo lo que hacía para mis pequeños pancitos era comprar en la bodeguita de la esquina quizá un quintalito de harina. Por ahí compraba también unas cuantas mantequillas, una lechecita, unos huevos y me bastaba con eso. Pero no, como ya creció el negocio, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar y a contactar a diferentes proveedores que me provean de lácteos, que me provean de harinas, que me provean de azúcar, que me provean las cubetas de huevos ya por cantidades grandes, ya no solamente unas 4 o 5 cubetitas, ¿sí? Entonces, esto es lo que la escuela keynesiana quiere, estudiar justamente y analizar cuáles son las causas del por qué hay tanta demanda y cuáles son las consecuencias. Una de las causas del aumento de la demanda, una de las causas es justamente porque el producto estuvo bueno, porque quizás soy la única panadería en todo el barrio, o quizás es la panadería que me queda más cerca, la panadería que hace más rico el pan. Por eso es que crece la demanda. Sí, esa es una causa. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que voy a tener más, más compradores, voy a necesitar más empleados, voy a necesitar más insumos, más materia prima. Y en base a esto es lo que habla justamente la escuela keynesiana y nos habla de la relación con el nivel de empleo y de ingresos. Cuando ya hablamos del nivel de empleo y ingresos, hablamos de que este empleado no puede trabajar gratis. ¿Qué necesitará este empleado, señorita Mariana Méndez? ¿Qué necesitará el empleado para poder trabajar? Apagó el micrófono, mija. Eh, necesitaría que le paguen, o sea, un Implementos de sueldo. trabajo. Exactamente. Entonces, Un sueldo. ya, perfecto, va a necesitar un sueldo, ¿no es cierto? Pero ¿qué cree usted? A ver, usted se va a poner en el papel de emprendedor, usted se va a poner en el papel de jefe. Así como veníamos hablando de cómo va creciendo la panadería de a poquito, como en cada escuela económica, nosotros a la panadería le vamos haciendo crecer y crecer y crecer un poquito más. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes se van a poner en el papel ahorita como jefes, como dueños de esta panadería? Y le voy a preguntar al señor David Quispe. Usted una vez que ya empezó el negocio y ya vio que empezó a crecer, usted requiere de una persona más. ¿Usted le va a pagar un sueldo básico, beneficios de ley, le va a pagar décimos y todo esto? ¿O cómo haría, señor David Quispe? Bueno, licenciado, en mi parte tendría, bueno, en base a lo que haya incrementado mi negocio, está grande. Bueno, primeramente tendría que tener un local estable, una buena publicidad y en relación a como jefe, de acuerdo si me está yendo bien en lo que es el negocio para poder justificar, decir un pago, un básico que es ahora 460 y pico de dólares, el seguro social, tendría que vender algo bueno para poder yo gestionar o a la vez darle un sueldo que decir cómodo a mi personal, porque hasta poderme decir, tener mejor ingreso, mejor ganancia para poder darles que una bonificación o a la vez también podría asegurarles lo que es en el seguro social. Sí, en base a eso sería respecto a lo que vaya mi negocio creciendo. Y porque Perfecto. como ya va creciendo, de igual manera tengo que llevar una contabilidad, tengo que justificar Exacto. ingresos, egresos, entonces de todo eso va de la mano, entonces ahí ya tendría que ya netamente tener a mis empleados asegurados, incluso yo como Perfecto. empleador. Eso sería. Perfecto. Irma, le escucho, mija. Bueno, pues poniéndome en el papel de jefe, ¿no?
sería de tener al personal motivado, ¿sí? Y eso me garantiza de que una persona motivada con pago justo, que me trabaje con mucha honradez, que es un factor muy importante dentro del negocio. Perfecto, perfecto, mija. María Méndez, le escucho, mija. Bueno, en mi calidad de jefa, yo empezaría de acuerdo a los ingresos del negocio. Yo empezaría, o sea, dándole un buen trato y pagándole lo que sería el básico. Perfecto. A ver, cada uno de ustedes ha dado un aporte muy importante. Sí, por ejemplo, David decía de que quizá va a pagarle de acuerdo a los ingresos que tenga. Perfecto. Porque digamos que en ese pequeño barrio soy la única persona que tiene esta panadería. Pero digamos que yo a diario ingresan unos $80, por así decirlo. Pero en inversión diaria se me van unos $40. Eso quiere decir que ¿cuánto le queda a usted? $40, ¿no es cierto? $40 diarios que usted tiene que ir reuniendo y tiene que tomar en cuenta que va a pagar un arriendo, va a pagar servicios básicos, va a tener que usted también beneficiarse, así sea de poquito, pero se va a tener que beneficiar del negocio, ¿no es cierto? Entonces, justamente este estudio que hace la escuela keynesiana en base a lo que son la relación con el nivel de empleo y de ingresos, es justamente para saber manejar todo lo que concierne a. Justamente David decía y tomaba como referencia también la parte contable. Y ya cuando vamos creciendo, usted sabe cómo son las leyes ahora. El municipio va de sector en sector y van entrando. Si usted no tiene una patente, si usted no tiene, no emite facturas, si usted no tiene los permisos, si usted no tiene un extintor o lo que sea, por todo le van a multar, ¿no es cierto? Y le van a cerrar el negocio, si que usted no cumple con esos parámetros. Entonces, todos los ingresos que usted obtiene al principio, tiene que invertirlos. Nosotros nunca vamos a ver los frutos de este trabajo a los 5, 6 meses. Hay empresas que incluso a los 2, 3 años recién empiezan a ver en mínimas partes los pequeños frutos de este esfuerzo. Entonces, eso es lo que estudia la escuela keynesiana. Sí, justamente el análisis de qué es lo que causa la demanda o la oferta, cuáles son las consecuencias de estas y qué relación tienen en el nivel de empleo y de ingresos. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que cuando nosotros estamos emprendiendo al principio, es complicado poder emprender. Es complicado poder ofrecer una plaza de empleo a alguien más. ¿Y qué nos pasa a muchos que somos emprendedores o que tenemos algún tipo de pequeña empresa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muchas veces trabajar nosotros mismos para ahorrarnos un sueldo. Porque así sea que usted le ofrezca $20 de salario por el día de trabajo, usted sabe que esos $20 a usted al final le van a servir, por ejemplo, para los pasajes de toda una semana, o para por ahí comprarse una colita, un pan, un almuercito, ¿no es cierto? Entonces son esfuerzos súper grandes que hacemos de manera personal para que ese pequeñísimo ingreso que nos llega valga la pena, ¿no es cierto? Entonces, es entendible todo lo que esta escuela empieza a estudiar, porque ya esta escuela ya no se preocupa como el resto de que si el gobierno interviene, si el gobierno no interviene, o si que la agricultura, o si esto es lo que me produce mayor riqueza, no, sino que ya empieza como que a sentar una base más estructural para manejar de mejor forma estos procesos. Sí, ahora dice a continuación, dice, el post-keynesianismo es una corriente teórica que se construye sobre la keynesiana, con un regreso en parte a un marxismo retocado. Entonces, esta escuela nos dice la post-keynesiana, es decir, después de la escuela keynesiana, nos dice que es una corriente teórica que construye sobre la keynesiana, es decir, esta escuela, la post-keynesiana, que es después, empieza a fortalecer más esta idea y empieza a tomar como base o como referencia a la escuela marxista para tener un empuje mucho más grande
y tener una explicación mucho más amplia de esto y establecer una mejor relación entre el empleador, entre el empleado, entre la oferta, la demanda y cómo manejar de manera más correcta. Y tome en cuenta que esto ya no es solamente un manejo económico. Ya lo estamos de a poquito como que haciendo un manejo mucho más estructural de la empresa. Ya no solamente ingresos y egresos, sino el manejo completo. Incluso, como decía el estudiante anteriormente, incluso ya la parte contable. Es decir, voy a pagarle a una persona para que me haga las declaraciones mensuales. Yo estoy tan a full con tantas cosas que me olvido. Para que no me caiga multa, ¿qué es lo que hago? Pago al contador, que él es el que se va a encargar de mensualmente hacerme las declaraciones, me envía la declaración y tenga, ahí está su pago. ¿Sí? Entonces, la siguiente escuela que viene después de la keynesiana es mucho más fortalecida en esas mismas bases. ¿Quién es el principal representante, chicos, de esta escuela keynesiana? John Maynard, el principal representante, ¿no? Y tenemos la parte final, que es el estructuralismo, justo lo que les mencioné hace un ratito. Ya no se convierte solamente en una escuela económica de manejo de ingresos y egresos, sino que se convierte ya en algo mucho más estructural, mucho más formado, de mejor forma. Nos dice, se fundó en la CEPAL, en la Comisión Económica para América Latina, bajo la dirección de Raúl Previch, como una teoría económica que cuestionó una por una las suposiciones de la tendencia hegemónica en la economía. Entonces, como yo les decía, este estructuralismo se va a basar justamente en la escuela marxista. Se basa en este pensamiento de escuela y empieza a formar algo mucho más grande. Y empezamos con este estructuralismo. Y este estructuralismo se da justamente desde el siglo XX, el siglo en el que estamos viviendo. Entonces buscamos una estructura específica que ya no la maneja Pepito, ya no la maneja Juanito, sino que la manejamos todos de manera igualitaria. Entonces, un estado financiero o un país con un estado financiero correcto, lo que va a hacer es que todos manejemos la economía de manera igualitaria. Ok, en el sector, por ejemplo, al frente de un colegio, hay 10 bazares. Y estos 10 bazares, primero, no pueden ofrecer lo mismo. ¿Sí? Segundo, si ofrecen lo mismo, no pueden aumentar el precio. Si yo me voy a la papelería de enfrente del colegio, voy a encontrar que un Fomix cuesta, por ejemplo, 15 centavos. Y en la de lado no me pueden vender a 20 centavos. Van a mantener el costo. Lo que va a encontrar usted en la otra papelería o en el otro bazar, va a haber más variedad, que es diferente. Entonces, yo en mi bazar voy a ofrecer puros pomis, cartulinas y cuadernos. Pero en la otra ya voy a encontrar, aparte de los pomis, los cuadernos, las cartulinas, voy a ofrecer, yo que sé, esferos borrables, por ejemplo. Ninguno de los otros tres bazares tiene. Solo yo tengo esferos borrables, tengo balones, tengo redes para los balones. Y ahí sí puedo yo manejar mi costo, porque ya no tengo a nadie más que esté manipulando el costo, sino que solamente yo tengo el producto y yo mismo le pongo el costo. ¿Sí? Entonces, a esto se refiere justamente cuando nos dice que es una teoría económica que cuestionó, por una parte, las suposiciones de la tendencia económica. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros manejamos la economía, cómo manejamos la oferta, cómo manejamos la demanda desde la necesidad, no solamente mía, porque ¿cuál es la necesidad que yo tengo como emprendedor o como dueño de un pequeño negocio? La necesidad económica, que es la principal, ¿no es cierto? La necesidad de trabajar, de tener una fuente de ingresos, pero esta necesidad mía también se va a convertir en la necesidad de otra persona. Entonces ahí es donde empezamos con este estructuralismo, de tal forma que todos manejemos de manera estructural un mismo parámetro y manejemos de manera estructural un mismo sistema financiero, de tal forma que la economía se siga dando las vueltas ahí mismo, pero con mejores tendencias cada vez. ¿Estamos claros? Entonces, para finalizar, nosotros
tenemos lo que son los principios de la escuela neoclásica. ¿Qué nos dice esta escuela neoclásica? Nos dice que los principios más importantes y a los cuales los autores neoclásicos prestaron mayor atención fueron la unidad de mando y especialización, autoridad y responsabilidad, autoridad de línea y estado mayor, y el alcance del control. A ver, chicos, con estos 4 principios de la escuela neoclásica, nosotros vamos a formar de manera real y concreta nuestro negocio. Tenemos una unidad de mando y la especialización, es decir, yo, ¿qué voy a ofrecer? ¿Cuál va a ser mi especialidad? ¿Qué es lo que voy a ofrecer yo al público? Sí. Entonces, la idea justamente de esta unidad de mando es de que cada unidad tenga una especialización diferente. Usted sabe, ahora nosotros, cuando vivimos en un barrio en el que es bastante poblado, usted va a encontrar una farmacia, va a encontrar un zapatero, va a encontrar la tiendita de la esquina, que quizá la tiendita le ofrece quizá productos de primera necesidad. La otra se va a especializar solamente en vender, por ejemplo, pañales, solamente lo que son pañales y cosas para bebés. La otra se va a especializar en una tienda de mascotas. Entonces, esta unidad de mando y especialización hace que la economía crezca mucho más y solventamos de esta forma todas las necesidades. Porque yo voy a la tienda o yo salgo a la calle y no voy a comprar solamente una librita de pollo y arroz para mi almuerzo, sino que si yo tengo una mascota voy a ir comprando mi comida, la comida para mí, voy a ir comprando la comida de la mascotita. Si tengo pequeños en casa, voy a ir llevando, yo que sé, unos pañitos húmedos, voy a llevar papel higiénico, que encuentro en cada tienda algo diferente. ¿Sí? Entonces, en esto se basa lo que es la unidad de mando y la especialización. La autoridad y responsabilidad es la responsabilidad que yo voy a mantener para manejar de mejor forma este negocio. Ustedes habrán escuchado que muchos dicen que nosotros a veces somos esclavos del negocio. ¿Por qué? Sobre todo la gente que tiene una tiendita, una panadería, ¿no es cierto? La gente no puede darse el lujo, por ejemplo, cuando recién empieza y recién monta una tiendita, no puede darse el lujo de irse 4 o 5 días de vacaciones, ¿no es cierto? O sea, lo mucho que será solamente por las nochecitas o quizás los domingos, como que quizás nos damos el lujo y ni así, porque tenemos que cumplir con la responsabilidad de esta oferta y demanda. La gente necesita, yo también necesito, y nos hacemos esclavos del negocio, de tal forma que podamos solventar las necesidades, ¿sí? Tenemos lo que es la autoridad de línea y Estado Mayor, ¿sí? Es decir, la autoridad que nosotros manejamos para que la línea que estamos ofreciendo sea siempre la correcta y de mejor calidad, ¿sí? Y el alcance del control, que es el controlar cada uno de los establecimientos que estamos manejando, ¿sí? Alcanzar el control adecuado, de tal forma que, ahora sí, ya me doy el lujo. O sea, ya han pasado unos 5 o 6 añitos de que ya tengo la cantidad de clientes frecuentes, ya tengo los clientes asegurados. Yo me voy una semana y a la semana que regreso, los clientes ya me ven, apenas vieron que abrí la tienda y corren toditos para allá, ¿no es cierto? Es lo que todo nos pasa. Tenemos nosotros siempre en el barrio una tiendita preferida. No me voy a la de acá porque quizás no me atiende bonito, porque quizás no tiene mejor, no tiene muy surtidos los productos. Entonces yo espero que venga la vecina que siempre me ofrece todos los productos y allá vamos, ¿no es cierto? Entonces, estos son los principios, chicos. Entonces, para terminar, como pequeño concepto básico de esto es que las escuelas del pensamiento económico nacen justamente con la necesidad de crear una estructura básica que nos ayude a nosotros a manejar de mejor forma y de manera más acertada la economía de un país y la economía también personal. Porque cuando hablamos de estas escuelas del pensamiento económico, como dice la palabra, escuelas del pensamiento económico, porque pensamos antes de crear una normativa, porque pensamos antes de crear una forma de negocios, ¿sí? Sino que primero nos sentamos y como nosotros veíamos como ejemplo, unas escuelas decían alguna situación y cada una tenía una característica diferente, pero llega otra escuela que reúne todo lo que las demás decían. Y en base a esto, establecemos ya una norma específica para manejarnos todos de manera igualitaria.
Sí, perfecto, chicos. Entonces, eso ha sido todo en cuanto a la clase del día de hoy, nuestra última clase de historia. Así que ustedes están en tercero de bachillerato. Ahorita nos estamos viendo así por la cámara nada más. De aquí a 4 mesecitos más tendremos la grata oportunidad de encontrarnos en su ceremonia de incorporación. Entonces, para mí ha sido un gusto completamente grande el haber podido compartir con ustedes, chicos, estas 4 tutorías. Como siempre les he dicho desde el principio, es importante y es muy necesario de que todo lo que ustedes vayan aprendiendo, de que quizás si por ahí le faltó algo por aprender, si algo no le quedó claro, es importante de que podamos solventar esas dudas por medio del autoaprendizaje, chicos. Siga buscando, siga investigando, siga viendo qué es lo que le faltó por aprender, qué es lo que no entendió, qué es lo que usted cree que le podría, le podría beneficiar en lo que usted está haciendo. Le doy la palabra al señor David Quispe. Dice una consulta. Me quedé un poquito inquieto en este tema de los principios de las escuelas. En realidad, ¿hay este tipo de escuelas que le enseñan a uno todos estos temas o es un estudio que está creado? A ver, es un estudio que está creado, como decía al principio, ¿por qué? Porque el filósofo lo que buscaba, cada uno es a su forma y a su modo, ¿sí? Entonces, ok, yo soy Juanito y yo voy y yo quiero decirles que mientras el Estado no intervenga, la economía se maneja súper bien. El otro, en cambio, nos dice que la agricultura es la principal fuente de riquezas. Entonces, estos son, como dice la palabra, son solamente pensamientos de las escuelas económicas. Solamente son pensamientos de estas escuelas. Que si bien es cierto, sí, estas escuelas nos han ayudado a nosotros a formar un concepto básico de cómo manejar nosotros la economía de un país, de cómo manejar la economía propia, de cómo manejar la economía de un negocio. ¿Sí? Quizás no podemos decir que no, quizás son leyes, sino que son solamente pensamientos que cada uno ha aportado y como ustedes ven, en base van pasando el tiempo, se van creando este tipo de escuelas hasta llegar a la que nosotros vimos que es el estructuralismo. Sí, entonces cuando usted se Listo, adentra más, licenciado, usted va a buscar, gracias. ok, el profesor solamente me presentó, el profesor solamente me presentó esta pequeña parte de lo que es el estructuralismo, pero yo me voy a preocupar de investigar en el Internet. ¿Qué es el estructuralismo? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo puedo yo aplicarlo en un negocio? ¿Cómo puedo yo aplicarlo incluso en mi vida personal o familiar? ¿Y cómo voy a manejar la economía? Gabriela Rascos, dígame, mija. No, Licen, solamente quería agradecerle por las clases que nos ha impartido durante este tiempo, que han sido muy interesantes. Bueno, a mí me encanta la historia y he sido estoy muy agradecida con usted por todo y igual muchas bendiciones a todos. Muchas gracias, mija. Muchas gracias. Profesor, Entonces, eso, disculpa, profesor, de parte mía, bueno, le doy las gracias de verdad por haber compartido con todos. Gracias por su enseñanza. De verdad que cada día más nosotros tenemos que nutrirnos, aprender. Y bueno, para que aún mañana, ¿verdad? Seamos grandes profesionales, porque esa es la idea de crecer, ¿me entiendes? Y de verdad que cada día más, yo particularmente me encanta investigar, poco hablo, ¿no? Pero me encanta, me fascina investigar para aprender. Y vuelvo y repito, bueno, muchísimas gracias y bueno, o sea, nos contactaremos después. Y gracias, bueno, a todos los compañeros también por estar con nosotros y compartir cada día más. Les perfecto, deseo buenas chicos. Muchísimas noches. gracias. Buenas Muchísimas gracias. noches. A ver, Profesor, chicos, una antes, pregunta. ¿Usted hace rato empezó la clase? perdón, no, en la clase estamos terminándole, mija. Pero ¿a qué horas? Me acabaron de mandar el link. Si son de terceros de bachillerato, empezaba a las 6, mija. Si son de No, segundo, yo siempre me conecto a las 7. no sé qué pasó. Pero bueno, puede ver el video después, no hay problema. Luego se sube Me la clase al acabaron de WhatsApp. mandar la profesora, la muchacha que manda el link, acabo de mandarlo apenas y por eso me conecté. Ya, Porque no lo perfecto, no había hay problema. mandado. Tranquilamente puede usted ver el video de la clase para que pueda
enterarse de todo lo que vimos el día de hoy. No hay ningún problema, ¿ya? Entonces, chicos, solamente para terminar, a ver, estamos con el tiempo encima, no me toca conectarme con el otro curso. A ver, ustedes tienen en esta semana la actividad de, esta última actividad prácticamente, sí. Aquí está, chicos. Justo aquí está explicado. Aquí hay dos actividades, ¿no? Actividad digital 1 y actividad digital 2. Es importante entender cada una de esas actividades. La primera concierne a la evaluación correspondiente a la cuarta semana, dice. Sí, a la semana 4 del área de historia. Esa es la una actividad que usted va a realizar. Entonces yo voy a la plataforma de la institución y voy a rendir la evaluación que corresponde a esta cuarta semana. Pero adicional a esto, usted va a tener otra actividad digital. Esta actividad digital tiene que ver justamente con la evaluación final, en cambio. Sí, evaluación final. Entonces, esta última semana tiene dos actividades. La una que tiene que ver con la actividad de la cuarta semana y la otra que es la evaluación final de la tutoría de historia. Eso quiere decir que esta actividad final o esta evaluación final tienen que ver los temas de la primera, segunda, tercera y de la cuarta semana. Los 4 temas que nosotros trabajamos en clase, esos 4 temas van a estar aquí en la evaluación final. ¿Sí? Así es que hasta el día de mañana, a más tardar en la tarde, yo ya cargo las 2 evaluaciones para que usted pueda rendirlas con tranquilidad. ¿Sí? Entonces, para el día de mañana tarde, ustedes van a entrar a la plataforma a partir de las 4 o 5 de la tarde. Ustedes ingresan a la plataforma y ya van a estar subidas y cargadas las 2 actividades digitales para que puedan rendirlas. Sí. Una Así es consulta, que, buenas chicos, noches. Y sobre los deberes que todavía me siguen saliendo en la sí, plataforma, que yo los ingresé, sí, ¿no los ha mija, verá, revisado todos? justamente, a ver, déjeme dejar de compartir esto. Deme un segundito, déjeme, termino de compartir y termino la clase.